¿Qué harías si encontraras un objeto en tu cocina que no debería estar ahí? Un objeto que no apunta hacia el norte como todos los demás, sino hacia algo mucho más personal. Imagina que ese objeto te está señalando exactamente el lugar de tu casa, donde guardas los recuerdos más dolorosos, los que juraste nunca volver a tocar. Y ahora imagina que cuando sigues esa dirección, encuentras algo esperándote en la oscuridad, algo que tiene la forma de alguien que amabas, pero que ya no tiene rostro. Hoy te voy a contar lo que le pasó a Itzel cuando un compás de plata apareció entre sus utensilios de cocina en Oaxaca. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que ella descubrió en el sótano de su casa te va a dejar pensando durante días. Hola, me alegra muchísimo que estés aquí otra vez acompañándome en esta historia. De verdad que valoro cada minuto que pasas conmigo. Si te gustan estos relatos de misterio, dale me gusta ahora para fortalecer el canal y suscríbete para que no te pierdas ninguno de los próximos videos que tengo preparados para ti. Además, cuéntame aquí abajo desde qué país me estás viendo. Eso me ayuda un montón a entender mejor quién está del otro lado y a crear contenido que de verdad te conecte. Gracias de corazón por estar ahí. Me emociona compartir esta historia contigo y saber qué te parece. Ahora, sin más rodeos, que comience la historia. Estaba en medio del turno de la noche en el restaurante, con las ollas hirviendo y el ruido de los platos chocando contra el metal de la cocina, cuando abrí la gaveta de los utensilios, buscando un batidor de alambre que necesitaba urgentemente para terminar una salsa que se me estaba cortando. Entre los cucharones y las espátulas manchadas de aceite, vi algo que definitivamente no pertenecía a ese cajón lleno de herramientas de trabajo. Y cuando lo saqué con cuidado, me di cuenta de que era un compás de plata antiguo, pesado y frío al tacto, con grabados extraños en los bordes que parecían letras de un idioma que no reconocí de inmediato. Lo primero que pensé fue que alguno de los chicos de la cocina lo había dejado ahí por error. Tal vez un objeto que encontraron en la calle, o algo que trajeron de alguna tienda de antigüedades del centro de Oaxaca. Pero cuando lo levanté a la altura de mis ojos para verlo mejor bajo la luz amarillenta de los focos colgantes, noté que la aguja no se movía hacia donde debería moverse si fuera un compás normal que busca el norte magnético de la Tierra. Giré el objeto en mis manos, lo moví de un lado a otro. Incluso caminé por toda la cocina pasando cerca de la estufa de metal y de las ollas de hierro fundido. Pero la aguja se quedó completamente inmóvil, apuntando con una precisión inquietante hacia la pared del fondo del restaurante, como si estuviera buscando algo específico que yo no podía ver, pero que el compás sabía exactamente dónde estaba escondido. Me quedé parada ahí en medio del caos de la cocina, con el compás en la mano y sintiendo cómo el peso del metal se volvía cada vez más incómodo, casi como si el objeto estuviera creciendo en densidad con cada segundo que pasaba. La sensación era tan extraña que tuve que apoyarme contra la mesa de trabajo para no perder el equilibrio, porque algo en mi cuerpo sabía que ese objeto no era solo un pedazo de plata viejo, sino que tenía una intención propia que iba más allá de lo que mi mente racional podía aceptar en ese momento. Intenté guardarlo de nuevo en la gaveta y olvidarme del asunto, pero cuando lo solté, sentí un jalón en el pecho, como si una cuerda invisible me estuviera atando al compás y no me dejara alejarme de él sin sentir una presión física que me cortaba la respiración. Era ridículo, lo sé, pero ahí estaba yo, una chef profesional que pasó años estudiando la química de los alimentos y rechazando las supersticiones de mi familia, y ahora estaba temblando por culpa de un pedazo de metal que no debería tener ningún poder sobre mí. Cerré los ojos con fuerza y respiré hondo, tratando de calmarme y de recordar que yo no era como mi madre ni como mi abuela, esas curandeiras que pasaban las noches enteras hablando con plantas y preparando brebajes que supuestamente curaban males que los doctores no podían explicar. Yo había elegido la cocina precisamente porque era algo tangible, algo que podía controlar con mis manos y con recetas escritas en papel, no con rezos ni con objetos malditos que aparecían de la nada en mis gavetas de trabajo. Pero cuando volví a abrir los ojos y miré de nuevo hacia la pared que la aguja señalaba con tanta insistencia, me di cuenta de algo que me heló la sangre en las venas y me hizo soltar un suspiro entrecortado que sonó demasiado fuerte en medio del ruido constante de la cocina. Esa pared no era solo una pared cualquiera del restaurante.
Detrás de ella estaba la puerta del sótano de mi casa, el lugar donde mi hermano Balaam pasaba horas y horas tocando su guitarra antes de morir hace 5 años, de una forma tan repentina que nunca tuvimos tiempo de entender qué fue lo que realmente le pasó. El compás no estaba buscando el norte. Estaba buscando algo mucho más personal y mucho más doloroso que cualquier punto cardinal que aparezca en los mapas que usamos para orientarnos en el mundo físico. La aguja apuntaba directamente hacia el lugar donde guardaba los recuerdos más pesados de mi vida, y eso me hizo sentir una mezcla de rabia y de miedo que no sabía cómo procesar sin que se me salieran las lágrimas en medio del turno de trabajo. Guardé el compás en el bolsillo de mi delantal con las manos temblorosas, sintiendo cómo el metal frío se pegaba contra mi cadera a través de la tela, y traté de concentrarme en terminar el servicio de la noche sin que nadie notara que algo andaba mal conmigo. Pero cada vez que me movía por la cocina, sentía el peso del objeto aumentar, como si estuviera cargando una piedra que crecía con cada paso que daba, y la aguja invisible seguía jalándome hacia esa puerta que había jurado no volver a abrir nunca más en mi vida. Cuando por fin terminó el turno, y todos se fueron a sus casas, me quedé sola en la cocina vacía, con las luces apagadas, y solo el brillo de la luna entrando por la ventana pequeña que daba al callejón trasero del restaurante. Saqué el compás del bolsillo, y lo puse sobre la mesa de acero inoxidable, observando cómo la aguja seguía apuntando con una determinación inquebrantable hacia el mismo lugar, y supe en ese momento que no iba a poder dormir tranquila hasta que bajara a ese sótano y descubriera qué era lo que el objeto quería que yo encontrara allá abajo en la oscuridad. Para que entiendan por qué esto me afectó tanto, tienen que saber que mi familia siempre ha sido diferente al resto de la gente en Oaxaca, porque mi madre y mi abuela son curandeiras que trabajan con hierbas y rituales que la ciencia moderna no puede explicar ni mucho menos replicar en un laboratorio. Crecí viendo cómo la gente del pueblo venía a nuestra casa a todas horas del día y de la noche, trayendo sus dolores y sus miedos para que mi abuela los limpiara, con humo de copal y con palabras en una lengua antigua que yo nunca aprendí a hablar, porque decidí desde muy joven que no quería seguir ese camino. Mi abuela siempre decía que el arrepentimiento no es solo un sentimiento que se queda en la cabeza, sino que es un ancla física que amarra a los muertos con los vivos, impidiendo que ambos puedan seguir adelante con sus vidas o con sus muertes. Yo pensaba que todo eso eran cuentos de viejas, historias inventadas para asustar a los niños y mantener viva una tradición que ya no tenía lugar en el mundo moderno. Así que decidí estudiar gastronomía y abrir un restaurante donde la única magia que existiera fuera la química perfecta de una salsa bien emulsionada o el punto exacto de cocción de una carne asada. El restaurante era el sueño que yo compartía con Balaam, mi hermano menor, que tocaba la guitarra como si el instrumento fuera una extensión de su alma, y que siempre me decía que algún día tocaría música en vivo en mi local, mientras los clientes comían y bebían vino bajo las luces cálidas de las lámparas colgantes. Pero Balaam murió antes de que pudiéramos hacer realidad ese sueño, y desde entonces el sótano de la casa quedó cerrado con llave, porque no soportaba la idea de bajar y ver su guitarra abandonada en la esquina donde él solía sentarse durante horas enteras. Después de quedarme parada frente a la mesa durante lo que me parecieron horas, pero probablemente fueron solo unos minutos, tomé la decisión de ir a mi casa y enfrentar lo que fuera que el compás quería mostrarme, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que dejara ese objeto maldito donde estaba y me fuera a dormir como si nada hubiera pasado. Caminé por las calles vacías de Oaxaca con el compás apretado en mi mano, sintiendo cómo la aguja vibraba cada vez con más fuerza conforme me acercaba a la puerta de mi casa. Y cuando finalmente llegué y saqué las llaves del bolso, tuve que hacer una pausa para respirar profundamente antes de girar la cerradura y entrar al lugar donde había crecido rodeada de secretos y de silencios que nadie se atrevía a romper. La puerta del sótano estaba al final del pasillo, escondida detrás de una cortina de tela gruesa que mi madre había colgado para que no tuviéramos que verla cada vez que pasábamos por ahí. Y cuando aparté la cortina con una mano temblorosa, el compás en mi otra mano dio un salto tan violento que casi se me cae al suelo. La aguja ya no solo apuntaba hacia la puerta, sino que parecía estar jalando el objeto entero hacia adelante, como si el metal tuviera vida propia y quisiera atravesar la madera para llegar a lo que fuera que estuviera esperando del otro lado. Y eso me dio un escalofrío tan fuerte que sentí cómo se me erizaba cada pelo del cuerpo. Abrí la puerta con las manos sudorosas y empecé a bajar las escaleras de madera que crujían bajo mis pies,
sintiendo cómo el aire se volvía más frío y más pesado con cada escalón que descendía hacia la oscuridad absoluta del sótano, que no había sido ventilado en 5 años. Encendí la linterna de mi teléfono y apunté el haz de luz hacia el fondo de la habitación. Y lo que vi me hizo detenerme en seco a mitad de la escalera, con el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que pensé que iba a desmayarme ahí mismo. Sentada en la esquina del sótano, en la misma silla donde Balaam solía pasar las tardes enteras, había una figura oscura que sostenía una guitarra entre sus manos, y aunque la silueta tenía la forma exacta de mi hermano, algo en ella estaba completamente equivocado de una manera que mi cerebro no podía procesar sin entrar en pánico. Me obligué a bajar el resto de las escaleras y a acercarme lentamente a la figura, con la linterna temblando en mi mano y el compás vibrando con tanta intensidad que sentía que me iba a quemar la piel a través del bolsillo del pantalón. Cuando estuve lo suficientemente cerca como para ver los detalles, me di cuenta de que la sombra no tenía rostro, o mejor dicho, tenía un vacío absoluto donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca de mi hermano, como si alguien hubiera borrado su identidad con una goma de borrar gigante y solo hubiera dejado el contorno de lo que alguna vez fue una persona real. La sombra movía los dedos sobre las cuerdas de la guitarra en un movimiento mecánico y repetitivo, pero no salía ningún sonido del instrumento, solo un silbido seco y hueco que sonaba como el viento pasando por un túnel vacío. Me quedé paralizada frente a esa cosa que alguna vez fue mi hermano, tratando de encontrar las palabras correctas para preguntarle qué le había pasado y por qué seguía atrapado en ese sótano después de tantos años. Pero antes de que pudiera abrir la boca, recordé algo que mi abuela me había contado cuando yo era niña y todavía escuchaba sus historias con atención. Ella me dijo que en nuestra familia había un objeto maldito, un compás forjado con el metal de una bala de plata que había fallado en matar a uno de nuestros ancestros hace más de 100 años, pero que en lugar de simplemente fallar y caer al suelo, la bala había maldecido a toda la línea de sangre con una deuda invisible que se transmitía de generación en generación. La maldición no era de muerte, sino de peso, porque cada pecado no confesado y cada arrepentimiento guardado en silencio se convertía en una carga física que los miembros de la familia tenían que cargar en sus cuerpos hasta que el peso los aplastaba por completo. El compás no apuntaba hacia el norte magnético, sino hacia el arrepentimiento más pesado que hubiera en un radio cercano, y ahora entendía por qué la aguja me había llevado directamente hasta Balaam, porque mi hermano había muerto cargando un secreto tan grande que literalmente lo había aplastado desde adentro, dejando solo esta sombra vacía que no podía descansar hasta que alguien llevara su carga a otro lugar. La sombra de Balaam dejó de tocar la guitarra fantasma y levantó lentamente una de sus manos hacia mí, con los dedos extendidos en un gesto que parecía una súplica silenciosa pero desesperada. En la palma de esa mano oscura y sin forma definida, había un pedazo de papel amarillento y desgastado que parecía haber sido doblado y desdoblado cientos de veces a lo largo de los años. Y cuando lo tomé con mis propios dedos temblorosos, sentí un frío tan intenso que me atravesó hasta los huesos y me hizo soltar un grito ahogado que resonó en las paredes húmedas del sótano. Era un boleto de tren viejo, con la tinta casi borrada por el tiempo, pero todavía legible si te acercabas lo suficiente para leer las letras pequeñas impresas en el papel frágil. El destino era Albuquerque, Nuevo México, y la fecha de salida estaba marcada para el día siguiente por la mañana, como si alguien hubiera estado esperando durante 5 años, el momento exacto en que yo bajaría a ese sótano y tomaría el boleto de las manos de mi hermano muerto. Miré de nuevo hacia la sombra, buscando algún rastro de reconocimiento o de emoción en ese vacío donde debería estar su cara, pero lo único que vi fue la oscuridad absoluta que se tragaba toda la luz de mi linterna sin devolver nada a cambio. Guardé el boleto en mi bolsillo junto al compás, y en ese momento sentí cómo la aguja del objeto dejaba de apuntar hacia el sótano y giraba lentamente hacia el norte, hacia la frontera con los Estados Unidos, hacia un lugar que yo nunca había visitado, pero que ahora sabía que tenía que alcanzar antes de que ese tren partiera sin mí. Balaam ya no tenía rostro ni voz para pedirme ayuda, pero yo entendí perfectamente lo que me estaba pidiendo: que llevara su silencio lejos de Oaxaca, que cargara con su arrepentimiento hasta donde fuera necesario para que él pudiera por fin descansar en paz. ¿Te gustó esta historia?
Si quieres saber qué va a pasar cuando alguien suba a ese tren con destino a Albuquerque usando ese boleto que llevaba 5 años esperando ser usado, tienes que ver el siguiente video de esta serie. Muchísimas gracias por acompañarme hasta aquí y nos vemos en el próximo video.